En este video vamos a ver el tema de regresión lineal simple. El análisis de regresión lineal simple básicamente consiste en identificar si dos variables están relacionadas. Para ello, una variable se dice que va a ser la variable explicativa y otra variable va a ser la variable explicada. Normalmente la variable explicativa se grafica sobre el eje X y la variable explicada sobre el eje Y. ¿Como qué ejemplo? Por ejemplo, en este video vamos a proponer un ejemplo que tiene que ver con la publicidad y las ventas. Entonces, en un primer momento yo tendría que pensar, ¿qué explica las ventas de cualquier negocio? Entonces, nosotros podríamos decir que las ventas dependen de otras variables, pero como en este caso es un modelo de regresión lineal simple, vamos a suponer que solamente depende de una variable y en este caso proponemos que sea la publicidad, es decir, si yo a mi producto le hago una gran cantidad de publicidad, muy probablemente venda más que si hago una menor cantidad de publicidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. Para ello, lo primero que tenemos que hacer siempre es hacer un diagrama de dispersión, que es como el que se observa en la pantalla, donde yo en mi eje X, este sería el eje X, voy a poner los niveles de valores, en este caso a lo mejor que hubiera de publicidad. Y acá en Y voy a proponer, o más bien se van a graficar las ventas. Y lo que me resulta son todos estos puntitos. Y estos puntitos que vemos ahí en azul, pues más o menos yo pudiera trazar una línea. Si en este caso entonces tengo un caso de regresión lineal, ¿qué podría suceder? Podría suceder esto, que yo tenga los puntos graficados de esa manera y en el caso A pues se ve claramente que sí tengo un caso de regresión lineal simple. En el caso C también, pero ¿cuál es la diferencia entre A y B y C, perdón? La diferencia es que esta tiene un mejor ajuste. La recta que yo encuentre va a tener un mejor ajuste comparada contra el caso C. Aquí va a haber un menor ajuste. ¿Por qué va a haber un menor ajuste? Porque los puntos se alejan más de la recta. Vean el caso B. En el caso B, pues más que ser una regresión lineal simple, pues es como una función cuadrática, porque más bien es una función curva. Entonces en este caso sería una regresión no lineal. El caso B es una regresión no lineal. Mientras que en el caso D, eh, realmente el diagrama de dispersión es tan aleatorio que no cumple ninguna función, porque tú podrías trazar una recta así o una recta así o en cualquier sentido. Entonces digamos que aquí no hay función. Entonces en ese caso, pues no se podría hacer ningún tipo de modelo. Aquí aplicaría otro modelo que no sea lineal y tanto en el caso A como en el caso C aplica un modelo de regresión lineal, siendo el caso A el más apegado a una recta, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos viendo que es un diagrama de dispersión, es el que visualmente nos va a dar algún tipo de información, dice aquí, para identificar patrones de si las variables están relacionadas. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de gráfica? Para ello necesitamos los datos. Por ejemplo, aquí se proponen estos datos y consiste en hacerlo tan simple como simplemente esta es mi coordenada en X, esta es mi coordenada en Y. ¿Sí? No se alcanza a ver ahí. Entonces este 10 es mi coordenada en X y este 24 sería mi coordenada en Y. Entonces es poner un plano cartesiano e ir trazando. Ok, por ejemplo, el primer punto, 5 y 15, 64. Yo me voy aquí a más o menos
sería como quizás este punto, 5 y 15,64, ¿no? El siguiente punto dice 10 y 24, entonces me voy aquí está 10, y sería este punto, más o menos 10 y 24. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir graficando coordenada a coordenada, y lo que me va a resultar son los puntos amarillos. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Más o menos aquí podría trazar una recta, entonces tengo un modelo de regresión. Si la recta va hacia arriba, se dice que tengo una relación directa o una pendiente positiva, es decir, vean el ejemplo, la publicidad en dólares, en la medida que aumento la publicidad, las ventas también aumentan. ¿Por qué? Porque si yo tengo un punto aquí, si la publicidad es baja, las ventas son bajas. Si la publicidad aumenta, entonces las ventas aumentan, entonces hay una relación directa. Y este es el caso contrario. Entre más inversión o gasto haga en contaminación, las emisiones de la contaminación van a disminuir. Entonces, a mayor contaminación, menor emisión de contaminación. Ahí se dice que tengo una relación inversa, perdón. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, yo aquí tengo la publicidad y las ventas. Los puntos amarillos es el gráfico de dispersión y la línea roja es la línea que estoy buscando. ¿Qué puede suceder? Bueno, lo que va a suceder es que los puntos blancos que tengo aquí son los puntos de la recta y los puntos negros son mis observaciones, y entonces siempre va a existir un error. Ese error es, en la medida que te alejes de esa recta, pues el error va a ser más grande. Y el propósito del modelo de regresión lineal simple es minimizar los errores. Entonces, yo podría tener los puntos amarillos, que es mi gráfico de dispersión, y la pregunta es, oye, ¿cuál de las dos rectas que están ahí, la verde o la roja, tiene un mejor ajuste? Entonces, bueno, para ello lo que vamos a hacer es proponer un modelo de regresión lineal. Esto que tenemos aquí es la ecuación de una recta. Vean que y puede ser nombrada variable dependiente, explicada o regresando, mientras que x va a ser la independiente, la explicativa, la covariable, la de control o de regresor. Y lo único que tenemos que tratar de estimar son los valores de beta 0 y de beta 1, que es u, el residual o término de error. Entonces, para ello vamos a utilizar estas ecuaciones. ¿Cómo se calcula beta 0? Y barra menos beta 1 por x barra. Esa es la ecuación. Y barra menos beta 1 por x barra. Oye, pero para poder calcular beta 0 me hace falta la beta 1. ¿Cómo calculo la beta 1? La beta 1 no es otra cosa más que la covarianza de XY entre la varianza de X. Y aquí dice cómo se calcula la covarianza y aquí dice cómo se calcula la varianza. Bueno, para clarificar esto, vamos a hacerlo en Excel. Ok, aquí en el archivo de Excel, tanto la columna A como la columna B tienen los datos del ejercicio que mostramos en el PowerPoint. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? El paso número 1 es este que está en amarillo, que sería calcular la media de la variable y, en este caso las ventas reales. Ese sería paso 1. El paso 2, la media de la variable X, en este caso de la publicidad. Aquí lo vemos en el Excel, que es el promedio, esto que está aquí, promedio, de y esto que está aquí, promedio de X. Lo puedo hacer con las fórmulas, o bien lo puedo hacer a mano en dado caso de que no quiera utilizar Excel. Entonces, paso 1, calcular la media de Y. Paso 2, calcular la media de X. Ya que tenemos las medias, el siguiente paso consiste en calcular X menos X barra, así le hemos denominado, pero no es otra cosa más que restar el valor de X
menos su media. A cada valor de x le voy a ir restando su media. Por ejemplo, en este caso tengo que es 5. Aquí voy a dibujar. Sería 5 menos el 539. Pues me da este valor, que sería menos 0.39. El siguiente ejercicio o el siguiente paso sería 10 menos otra vez el 539 me da el 460 y así sucesivamente. Ese sería el paso número 3. El paso número 4 es hacer algo similar pero ahora con y. ¿Sí? Ese 1.97 proviene de restar 15.64 menos 17.61. Eso me da este valor de 15 de 1 menos 1.97. Y así sucesivamente, por ejemplo, 24.67 menos 17.61 me debe de dar el 7.05. Y bueno, aquí en el Excel, pues obviamente está formulado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo me ubico y puedo ir viendo la fórmula, que en este caso es A3 menos A22, ¿sí? Entonces, ese sería el paso número 4. Entonces, recapitulando. Paso 1, media de Y. Paso 2, media de X. Paso 3, a cada valor de X restarle su media. Paso 4, a cada valor de Y restarle su media. Luego vamos a irnos a un paso número 5 que consiste en multiplicar las dos columnas previas que tengo. Es decir, multiplicar el menos 0.3955 por menos 1.97. Al multiplicarlo me va a dar 0.77. ¿Sí? Yo obviamente pues se tiene aquí formulado. Vean que la fórmula dice que es multiplicar x menos x barra por y menos y barra. Ese sería el paso número 5. Y después tengo que hacer la suma. Paso número 6. Hacer la suma de esta columna que es x menos x barra por y menos y barra. A eso sería hasta ahí. Ya de alguna manera hemos calculado lo que es la covarianza. Ahora vamos a calcular la varianza. Para eso lo que vamos a hacer es x menos x barra elevarla al cuadrado y nos da estos resultados. Y después vamos a hacer la suma. Finalmente, ¿cómo calculamos B1, que es este valor que tengo aquí? Pues no es otra cosa más que el 191, ¿sí? El 191.84 dividirlo entre 104. Es 191.84 entre 104 y me va a dar 1.83. Y eso es la beta 1. ¿Cómo calculaba la beta 0? Beta 0 era la y barra menos la x barra por beta 1. Y si le doy un clic aquí, aquí está la fórmula. Si ustedes observan es el A22, que es y barra, menos H22, que es la beta 1, multiplicado por B22, que es la x barra. Entonces, eso me da 7.70. 7.70. Quiere decir que yo ya tengo mi ecuación. Mi ecuación
diría que y es igual a beta 0, 7.70. En este caso me resultó que la beta 1 es positiva, más 1.83 de x. Con esto yo podría hacer predicciones. Por ejemplo, si nosotros observamos eh, en este archivo de Excel, aquí por ejemplo, cuando la publicidad fue de 4, yo pronostiqué, bueno, más bien se vendieron 15.7, fueron lo que ascendió las ventas. Ahora, ¿qué pasaría si mi publicidad, que es X, yo propusiera hacer una inversión de 10? ¿Cuánto serían mis ventas? Entonces se sustituye, va a ser igual a 7.70 más 1.83 por 10. Y bueno, eso yo ya lo puedo hacer en la calculadora. 1.83 por 10 serían 18.3 más 7.70. Y eso me da que mis ventas serían de 26. ¿Qué es lo interesante de esta parte? Si yo me fijo aquí, tengo aquí una publicidad de 10 y en realidad son 24 y mi modelo me dice que debería mis ventas ascender a 26. Si yo en lugar de proponer que fuese un 10, propusiera por decir que x fuera 20, entonces ¿cómo se calcularía? Y sería igual a 7.70 más 1.83 por 20. ¿Y eso cuánto me daría? Tengo que multiplicar 1.83 por 20 más 7.70. Me da 44.3. Entonces, si observamos aquí, nunca hice una inversión en publicidad tan elevada, ¿sí? Pero si yo dijera, oye, ¿y qué pasaría si invertimos 20 en publicidad? Pues mis ventas deberían de ascender alrededor de 44. Y de alguna manera esta parte nos sirve como para hacer un tanto de pronósticos. Aquí en la parte de abajo tenemos la ecuación graficada de lo que viene siendo la recta. Y bueno, básicamente este es el tema de regresión. Les voy a juntar este archivo de Excel para que lo puedan analizar a detalle.